vuelvo a compartir en el Danash estas tardes que las últimas 10 ya hice 10 el año pasado, esta es la número 11, me hicieron muy felices porque yo adoro hablar y adoro hablar de arte y más con amigos, y entonces estoy totalmente realizada. Y voy a empezar enero además bien arriba, porque además voy a empezar acompañada de una mujer, mujeres, y entonces, nada, y voy a empezar hablando de teatro, que además es una de las cosas que más me apasiona y que más me adoro. Hoy vamos a estar hablando del teatro y la liminalidad, el recurso del no. Eh, y cuando estaba comenzando, estaba pensando en todo este conversatorio, estaba pensando en que en la globalización en la que estamos en estos momentos, que ya llevamos bastante tiempo, y que la globalización, a pesar de que tiene más de occidentalización, podríamos decir que de cualquier otra cosa, los aportes de la cultura japonesa realmente son numerosos y son ostensibles, son enormes, ¿no? Entonces, estoy hablando de aportes que, por ejemplo, que van desde el budismo zen hasta el sushi, que nos encanta a todos, pasando por el manga, el anime, los videojuegos, que me encantan a mis hijos, el jacuzzi no es japonés, es italiano, pero la yakuza es la que es japonesa, pero esa es otra historia. Y todo esto se puede encontrar donde quiera. Y uno de esos aportes, que a lo mejor no sea tan conocido como el anime o como el sushi, pero que sí ha sido muy extendido y sobre todo ha sido muy influyente en el ámbito teatral y artístico en general, es el teatro no. El no, que me han preguntado mucho qué es el teatro no, y bueno, para eso tenemos al especialista, pero más o menos para que tengan una idea. El no es un arte escénico tradicional, uno de los artes escénicos tradicionales más antiguos del Japón, y es también el más antiguo del mundo que sigue vigente, que está vivo. Razón además por la cual en algún momento fue declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Eh, es increíble todo lo que he estado leyendo. Hay muchos escritos eh, donde se destaca la semejanza con la tragedia griega, y de eso también vamos a estar hablando. Muchos que lo equiparan con los autos sacramentales, sobre todo que se hacían en España. En realidad, la influencia del teatro, ¿no? En el teatro, en la literatura, en el cine japonés, y vamos a hablar también de Kurosawa, es enorme. Pero asimismo ha sido enorme su influencia en el teatro occidental también. Eh, Sobre todo a inicios del siglo XX, vamos a estar conversando de esos autores que empezaron a trabajar con el teatro, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo esto, sigue siendo una forma artística ni tan extendida ni tan entendida por muchos en Occidente. Y creo que sobre todo, que no es de extrañar, porque es un arte, es una forma artística de orígenes aristocráticos, es muy elitista, es extremadamente culto, exige del espectador una formación además muy elevada, sin hablar del actor. Al actor le exige un entrenamiento extremadamente prolongado, casi de toda la vida. Octavio Paz, uno de mis escritores además preferidos, en un ensayo bastante conocido que se llama Tres momentos de la literatura japonesa, él hace la siguiente cita. El libro de la crítica dice: olvida el espectáculo y mira el no. Olvida el no y mira al actor. Olvida al actor y mira la idea. Olvida la idea y entenderás el no. Y lo que más me interesa de esto, que es bellísimo además, es llamar la atención sobre esa relación entre mirar y el olvidar. Y antes que olvidar, hay que mirar y sobre todo saber mirar. Entonces, creo que por eso es tan importante este acercamiento que vamos a hacer hoy al teatro, ¿no? Y a su fusión, además, con otras
estéticas teatrales. Y para mí es un lujazo, es un enorme privilegio tener a una de las mejores especialistas de teatro, ¿no? En Argentina, y creo que me atrevo a decir en Latinoamérica, que es Daniela Rizzo, y que nos puede acercar y nos puede ayudar a mirar mejor el teatro, ¿no? Entonces, muy breve, porque Daniela tiene una carrera bien interesante y bien amplia, entonces, muy breve. Daniela es, para los que no la conocen, es actriz, es, como decía, especialista en teatro, ¿no? Es docente, además, de artes dramáticas e investigadora, por supuesto, de artes escénicas, sobre todo, especialmente del no y de todo lo que es el teatro oriental. Ella es licenciada en actuación, tiene estudios, tiene numerosos posgrados, uno de ellos en comedia del arte, además con Cristina Moreira. eh, Cuenta además con una formación en teatro, en clown, en mimo, con diferentes grandes maestros como Eduardo Calvo y Don Bercholi, Roberto Escobar, Cristina Moreiro, Pompeo Oliver, Norman Brinsky, entre otros, por supuesto. Pero además cuenta con una formación en danza clásica, contemporánea, flamenco y, por supuesto, tango. Es docente de artes escénicas desde hace más de 20 años. No es que sea mayor, es que empezó muy joven. Y desde hace 10 además imparte teatro, producción y montaje en escuelas y centros culturales que pertenecen al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Además, fue integrante del directorio de Proteatro. Daniela además ha participado en diversos espectáculos teatrales. Yo he estado viendo obras, pedacitos de fragmentos que me ha enviado Daniela y fotos, y es impresionante. Entre las obras, que además creo que son súper importantes todas esas obras, están Máquinas Infernales, en las que trabajó como actriz, con la dirección de Pompeo Oliver. Está Lo Morto, que también trabajó como actriz y bajo la misma dirección. Está La Señora Macbeth, en la que fue actriz y productora, además, bajo la dirección de Mónica Villao. Está Medea Destructora, que vamos a hablar de ella porque es una obra impresionante, porque además ahí fue actriz, dramaturga y codirectora. Esta Potestad, de la que también vamos a estar hablando, que es soberbia, es genial, es una obra, además, solo he visto fragmentos que me ha enviado y yo quisiera mucho verla. Ahí trabajó como coach de marioneta y como asistente de transpolación de teatro. No, estamos hablando de una obra que estuvo dirigida por Norman Brinsky y que además ganó, por eso les decía, ganó premio ACE a Mejor Actriz de Unipersonal, ganó el premio Trinidad Guevara a Mejor Actriz de Unipersonal, nominada a varios de los premios, varios a los premios de Isabel, y fue seleccionada además para participar en el Festival Internacional de Curitiba en Brasil. A finales del año pasado, Daniela también participó como actriz bajo la dirección de Héctor Levi Daniel en Las Fugitivas, que también vamos a hablar un poquito de ella, y además de varios proyectos audiovisuales en los que ha trabajado. En lo más reciente podemos hablar del film Animal Kingdom, realizado por la compañía Akran Khan del Reino Unido. Súper interesante. Igual me gustaría al final que Daniela también hablara un poco. Nada, Daniela, para mí es un placer enorme que estés aquí conmigo, que hayas aceptado la invitación. Gracias a Cristian por presentarte. Y nada, yo quiero empezar ya porque quiero que hables, quiero que nos alcance mucho el tiempo. Y por supuesto, mi primera pregunta es, ¿cómo llegas al teatro? No, es claro, no como una técnica además que puedas haber aprendido en la escuela, sino como una especialidad a la que te has dedicado al final prácticamente. Entonces, bienvenida y nada, te cedo la palabra. Bueno, Dali, muchas gracias por invitarme, por el interés por el teatro no y por estos
experimentos. Este, y, y bueno, y gracias por la presentación tan linda. Eh, bueno, al teatro no, en realidad sí, yo lo conocí, o sea, siempre me interesó desde muy pequeña lo oriental. De hecho, bueno, una nota de color, uno de mis primeros novios fue coreano, en primer grado, que me enamoré perdidamente de él. Siempre tuve interés, vaya a saber por qué, por lo oriental. Y al teatro no llegué cuando estaba en el conservatorio, ¿no? Que antes del Yuna hice la escuela, digamos, terciaria, el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Ahí conocí el no y el kabuki. Me interesó mucho más el no, quizá también porque siempre me ha interesado lo onírico, lo surrealista, ¿no? Y bueno, me despertaba un poco de ese universo, o sea, me sentía muy cercana a ese universo. Viste que a veces hay cosas que uno no sabe bien por qué y que tampoco tiene mucho, y que no quiero averiguar por qué tampoco. Me gusta un poco también lo mágico, lo misterioso, ¿no? Y bueno, y después me interesó, leí, investigué en aquel momento y después, medio de casualidad, me invitaron a participar después de muchos años, en el 2000 y pico, creo que fue 2004, 2005, de un workshop que se hizo en el jardín japonés, que venía gente de la escuela Kanse del Teatro No, que fue como algo medio que yo, bueno, me enteré, medio como críptico, digamos, ¿no? Que se generó, y bueno, participé y ahí me volví loca, me fascinó, me fascinó la técnica y me fascinó lo que generaba, lo que generaban estos dispositivos escénicos, ¿no? Este, que bueno, eran completamente alejados del realismo este, occidental, sobre todo. Eh, y, y bueno, y al tiempo llegué a la película Trono de Sangre de Kurosawa. O sea, te estoy haciendo así como una síntesis brutal, ¿no? De todo el recorrido. Y bueno, me voló la cabeza, eh, primero porque también soy una apasionada por Shakespeare y Trono de Sangre es una versión que hace Kurosawa de Macbeth, adaptada al Japón feudal. Y bueno, me voló la cabeza la película en sí y el tratamiento que hacía Kurosawa con los personajes femeninos, ¿no? Cómo contrastaban los personajes femeninos de los masculinos. Y a primera impresión lo que yo vi fue que esos personajes estaban en una dimensión diferente, ¿no? O sea, que el director lograba generar ese tercer espacio, ¿no? Donde había dos espacios que convivían y a su vez era un tercer espacio nuevo. Y eso es lo que genera el no, en definitiva, ¿no es cierto? Porque es la naturalidad de la convivencia de los vivos con los muertos. Es un tercer tiempo, es un tercer espacio. Y claro, veo que claramente los personajes femeninos, que son la bruja, que en realidad lo que hace Kurosawa es sintetizar las tres hermanas fatídicas en una bruja, y Asahi, que es Lady Macbeth, ¿no? Estaban trabajados con unidades de movimiento de teatro no. Y bueno, y ahí me puse ahí retomé el estudio por el teatro no. En aquel momento no teníamos tanto acceso a internet, no teníamos acceso a internet directamente, prácticamente. Entonces, vos dijiste, ¿no? Lo de la danza clásica, yo estudié danza clásica desde los 3 años, siempre fui como bastante obse, aparte, además. Y me quedó de la danza de aquel momento que tuve un profesor
bastante duro, pero lo bueno que me dejó eso fue la disciplina, ¿no? Por el trabajo, por la investigación y la tosudez. Y bueno, prácticamente me interné en el único, digamos, lugar donde yo tenía acceso a información, que fue la Embajada de Japón, que en aquel momento estaba en la calle Paraguay. Me interné ahí en esa biblioteca donde había material, bueno, japonés, que yo digamos, no hablo japonés como para trabajar un texto, pero sí había materiales en inglés, muy poquito en castellano, y había muchos videos. Y bueno, ahí estaba, que todavía está el señor Coy, que es el bibliotecario, que es un amor. Y bueno, me interné ahí, me puse a leer, a investigar, a ver videos. Este, en un momento ya me dejaba llevarme libros a casa. este, y, y bueno, y a retomar también el trabajo físico, ¿no? Y cuando, digamos, puedo llegar a desentrañar cuáles eran los dispositivos que había usado Kurosawa para la película, eh, porque también me pasa eso, a mí me gusta investigar, pero yo necesito la praxis también, o sea, no me alcanza solamente con lo académico, con la teoría, yo necesito probar, digamos, ¿no? Ver qué pasa y jugar y bueno. Y dije, bueno, yo quiero probar este recurso, lo quiero probar en otro material. Y el material que más me disparaba en ese momento era Medea, ¿no? Y bueno, como que me resulta un poco difícil, viste, hacer una síntesis porque estos fueron muchos años de laburo, muchos Claro. años. Y bueno, porque primero, digamos, concluyó la investigación de la película de Kurosawa y después aparece esto, ¿no? Esta idea de trabajar Medea, que primero lo empecé sola y con gente con un amigo, sobre todo, que es Pablo Urruti, del Baldío, es una escuela de teatro que está acá en Palomar y que, digamos, tienen mucho interés también por el teatro antropológico y demás. Y ahí empezamos a hacer experimentos con Medea, fuimos convocados por la Embajada de Japón para mostrar esos experimentos que, bueno, de repente me encuentro que, digamos, me ve gente especializada y, bueno, gusta, interesa, recibo apoyo. Entonces, después seguí adelante con otro grupo de gente, pero con el montaje de Medea, ¿no? Que bueno, que trabajé también con una persona digamos, que conoce griego antiguo, entonces lo que quisimos fue ir a la fuente, ¿no? Porque también me interesa, cuando trabajo con fusiones, ir a la fuente, o sea, exprimir la fuente primero y ver un poco qué pasaba con el texto de Eurípides, y dónde por ahí, dónde podía haber encuentros. Y lo que justamente más me interesa a mí del teatro no es esta potencia que para mí tiene la síntesis y la condensación, que tiene mucho más potencia escénica, ¿no? Eh, y bueno, y lo que hicimos fue, a nivel dramatúrgico, concentrarlo en tres personajes, en Medea, Jasón y Corifeo. Y centralizado en el conflicto de Medea como mujer en base, ¿no? Medea como mujer en base. Esto fue hecho en el 2013, todavía no había, estaba como gestando nuevamente la ola feminista, recién empezaban, me acuerdo, la marcha de las putas en ese momento, ni una menos. Pero lo que a mí me resonaba era eso, o sea, después de leer el texto de Eurípides, a pesar de que Eurípides era súper misógino, pero para mí es como que Medea se le revela, o sea,
digamos, esto era lo que entendíamos nosotros, ¿no? O lo que, por donde nosotros íbamos. Medea fue desde lo simbólico, o sea, corriéndose absolutamente de lo psicológico, porque eso es lo que hace el ¿no es cierto? Y por eso, para mí, de ahí está la potencia. Medea dice, yo rompo y destruyo la mujer en base. O sea, yo soy otra, yo soy salvaje, yo soy Medea, o sea, soy libre, no no estoy para procrear, no estoy para procrear a tus hijos, ¿no? Solamente para procrear a tus hijos. Eh, y, y bueno, y me interesaba el recurso del no, pero no solamente por una cuestión de erudición ni nada de eso, sino como un elemento que para mí podía generar mucha potencia en lo que yo quería comunicar o en lo que quería generar en, en el público, ¿no? En tu Bueno, no sé si tesis, se entendió antes toda de la entrar, ensalada que hice. sí. Yo iba a hablar ahora de lo de Kurosawa, pero antes de eso, para entrar un poquito y que los que no conocen el no entiendan a lo mejor algo, Sí, eh, yo por supuesto lo busqué, no quiere decir talento y por tanto exhibición de talento, o sea, representación. Eh, por supuesto, en teatro todos sabemos que está ese marco que separa al espacio teatral de lo cotidiano, de lo que vivimos, de la realidad, ¿no? Fuera de eso, puede hablarse de representación en referencia al teatro, ¿no? De la misma manera que se hace con referencia al teatro occidental. Lo que quiero es que los demás entiendan cómo funciona para poder hablar de todo esto, de qué es los elementos que tú después vas a utilizar, qué recursos tú utilizas del no, cómo funciona si la representación es la misma, si se da de la misma manera en el teatro no que en el teatro occidental. ya, en el teatro por ahí convencional, eh, más realista, definitivamente no. Eh, lo que tiene el teatro no, que es lo que fue perdiendo el teatro occidental, que sí lo tenía en la época de los griegos, o bueno, en la época de las culturas más antiguas, era el aspecto ritual. Ese aspecto ritual hace que esa separación con el espectador, o como quieras llamarlo, no exista. O sea, que haya una comunión, ¿no? Y que el actor o todo lo que haya sobre el escenario, en realidad, no, o sea, son elementos para generar ese ritual, ¿no? Eh, digamos, eso sería, podría decir yo, que es lo más que constituye la máxima, digamos, diferencia de cómo entendemos nosotros lo teatral. Sí, en el teatro occidental antiguo sí estaba ese concepto. Después del Renacimiento, digamos, a partir del Renacimiento, ¿no? Cuando ya el centro pasó a ser el hombre, dejó de ser Dios, o dejaron de ser los dioses, ahí, bueno, se fue como amasando esto de el realismo, y después aparece el teatro a la italiana y demás. Cada vez ahí se fue separando más el público que en el siglo XX se rescata de vuelta, ¿no? Aparece como por eso el interés por el teatro oriental, muchos, eh, muchos teatristas, de muchos directores, desde las primeras vanguardias. Sí. Yo voy a compartir un momentico aquí de parte de la pantalla una imagen que me enviaste de una foto. ¿Ya se ve? Esto No, es yo no una. veo, No, ¿sí ves? yo no, pero no sé el resto.
¿Sí ven los demás? Sí, sí, yo la veo. Es una imagen de Kurosawa, de la película de Trono de Sangre de la que estabas hablando. Yo para prepararme leí tu tesis y en ella hubo una parte que me interesó mucho. En ella habla precisamente de esto, de los personajes femeninos de Trono de Sangre, que están construidos, y te estoy citando, a partir de procedimientos extraídos del teatro no, mientras que los personajes masculinos remiten a una concepción actoral más cercana al realismo. Y también afirmas que este contraste separa y ubica a los personajes femeninos en una situación de irrealidad o fantasmagoría, aportándoles mayor dramatismo. Y específicamente refiriéndote a este personaje de Asahi, dice que su eriatismo y la austeridad de movimientos y palabras con los que ella manipula a Wachizu, el Macbeth de la película, son de mucha intensidad y connotan la pertenencia a otro mundo, un mundo relacionado con el otro personaje femenino, un espíritu maligno. Y que por el contrario, los personajes masculinos entonces parecen pertenecer al mundo real y mortal. Mi pregunta es esta, ¿es esta la fusión que tú persigues en tu trabajo y la que propones para tus puestas ya cuando trabajas como directora? Aquí te estoy preguntando ya más como directora que como asesora de actrices, como entrenadora o coach de una actriz, como tú en tu trabajo, que en idea lo hiciste, ¿no? En la puesta en escena, ¿es esta la fusión que estás buscando? Sí, justamente en esos dos casos, sí. De hecho, bueno, con Norman, si bien Norman es el director de Potestad, Norman es un tipo sumamente abierto y esto, digamos, se ha tomado en cuenta y se ha hablado. Eh, pero en estos dos casos sí, digo, para otro material quizá podría ser otra cosa. Justamente en estos dos casos sí, porque, bueno, en el caso de Medea, yo quería rescatar la diferencia justamente de Medea de Jasón, que Jasón es completamente terrenal y Medea, de hecho, bueno, hay una leyenda que dice que es hija de Hécate, o sea, en Medea hay una parte de ella que es sobrenatural, ¿no? Y bueno, me interesaba diferenciarla de Jasón para que, digamos, ella pudiera tener esa habilidad, digamos, de romper, ¿no? Con lo establecido, ¿no? Como que ella tenía una mirada que iba un poco más allá de lo cotidiano. Eh, y en Potestad, bueno, en Potestad se respira muerte, o sea, en Potestad es, eh, ya, digamos, la dificultad que apareció en Potestad y lo que nos preguntábamos cuando en las primeras reuniones y más adelante también, era qué podía pasar con esta fusión, porque estamos hablando de usar unidades de movimiento no y algunos conceptos del no, que es un teatro del siglo XIV, ¿no? Oriental, con un texto rioplatense, o sea, claro, o sea, que lo bueno es que justamente Norman tiene este espíritu, y a mí también me divertía mucho, de, bueno, esta incertidumbre de no sabemos qué puede llegar a pasar, no nos importa, o sea, nos importa jugar, nos importa probar, nos importa experimentar. Y bueno, como y en eso también hablábamos la vez pasada que nos emparentábamos, ¿viste? Como los niños que a veces se divierten rompiendo los juguetes para ver qué tienen adentro o armando. Bueno, es un poco esa la pulsión, ¿no? Eh, pero, pero bueno, volviendo a lo que vos me preguntabas, eh, una manera, a mí me pareció, enfocándolo desde ahí, que ahí podía haber un punto en común, ¿no? Eh, para empezar por lo menos a encarar
el material. Ahorita dijiste que hacen plato. Ahora. Es que a mí se me confunden el ahora y el ahorita. Dijiste que no era un ritual, prácticamente. Octavio Paz lo considera casi que se parece mucho a la liturgia, que se parece mucho a los autos, de hecho él lo compara más con los autos sacramentales españoles. Borges, según el diario de María Kodama, en su primer encuentro con una obra de teatro, ¿no? Dijo esto: la sala no ofrece el aspecto de una sala occidental, flota en ella un recogimiento religioso. Se debe quizás a que los espectadores siguen en los libros, como en la misa, los textos que recitan los actores. Entonces, creo que es eso que estás diciendo, que el espectador se enfrenta a una concepción más, digamos, casi que ritual del espectáculo, una presentación, una concepción puramente teatral, ficcional y lúdica. En la primera, en esto de enfrentarse primeramente a una concepción, sería más, yo estaba pensando, me recordaba cuando estuve conversando acá con Dubati, a lo que Dubati llama el convivio, que es esa experiencia trascendental que sucede en el teatro. Y en esta segunda es casi como que más allá de que se rompa o no esa cuarta pared que a veces sucede, el espectador de alguna manera llega a participar en una situación lúdica, pero no es un ritual cuando está en ese teatro. ¿Cómo ha recibido el público? ¿Qué tipo de recepción has visto que sucede, que procura esta fusión que has hecho, por ejemplo, en Medea o en Potestad? El público, ¿cómo lo ha recibido? Mira, en general conmociona, conmociona. Es por lo menos lo que, obviamente, por supuesto, hay veces que no, hay gente que a lo mejor no le habrá gustado y no me lo dicen, pero sí muchos comentarios, digamos, les sorprende y logran por ahí meterse, ¿no? En una atmósfera diferente, en una atmósfera más, podríamos decir, atemorizante o más. Mira, lo que yo siento que por ahí genera es un poco, ¿no? Lo que nos genera cuando quizá vemos un cuadro abstracto, por ejemplo, ¿no? O un cuadro surrealista. Que lo que nos está, digamos, mostrando o lo que hace es, a cada uno nos dispara a un lugar distinto según el paisaje interno de cada, según la subjetividad del que mira. Si bien eso en el teatro pasa siempre, esta síntesis que tiene el teatro no, esta condensación, desde mi punto de vista, eso digamos, lo potencia aún más, ¿no? Porque a cada uno le resonará algo diferente. Y más sobre todo por ahí, quizá era más fuerte en Medea, porque en Medea había menos texto. En Medea también hicimos por condensar el texto y nos apoyamos en lo visual, en el movimiento y en lo visual. Había texto, pero y también usamos el recurso de la música en vivo, ¿no? Los músicos en el escenario como en el teatro no. Entonces la experiencia, el público también estaba en semicírculo, la experiencia era más, digamos, abarcativa, ¿no? En Potestad, bueno, el escenario era la italiana, de todas maneras sí era, digamos, había momentos que eran perturbadores. Y bueno, y una que usaron muchas personas fue
hipnótico, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, y en este momento está participando del conversatorio Tere Dugan, que es la coreógrafa de Fugitivas. La vez pasada yo le dije lo mismo de un espectáculo de ella, ¿no? Sí, que es a mí en realidad lo que me gusta que me pase también como espectadora, ¿no? Poder huele la cabeza, o sea, poder Claro. percibirlo desde otro lugar, la experiencia. Y en cuanto a los elementos, es decir, el no se caracteriza por determinados elementos que cuando uno piensa en el no, bueno, pues automáticamente piensa en la música, en la danza, en las máscaras, en un decorado además que es minimal, prácticamente no existe. Me hablabas incluso del ritmo, de todo, y cada cosa es además simbólica, está diciéndote algo, tiene un código, tienes que leerlo. Entonces, eh, ¿cómo utilizas? ¿Cuáles utilizas? ¿Por qué además utilizas esos elementos? Sí te vi en que después cuando hablemos ya un poco más centrado de Medea, vamos a ver usando el abanico, me imagino además eh, el abanico del chite, ¿se dice chite o chai? Chité. Chité, pero que además es muy difícil de manejar, no es un abanico a lo biólogo, empuja para refrescarnos del calor, tiene toda una riqueza expresiva, simbólica, está codificado además cada movimiento, entonces, ¿cómo utilizas esos elementos? ¿Cuáles te gustan más además? Imagino que Sí, cada obra tenga su... tal cual, porque ya te digo, o sea, digamos, no, a mí no me interesa por ahí ni el no, ni ninguna otra técnica, usarla por sí misma, digamos, como un muestrario sino como un dispositivo que me ayude a mostrar con más intensidad o con más dramatismo, con más potencia lo que quiero comunicar o lo que quiero mostrar. Y en el caso en el caso de Medea, el abanico también sintetizamos los elementos, no había escenografía, y el abanico fue así usábamos una tela roja larguísima, larguísima, pero larguísima, 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 y un abanico, y esos dos elementos fueron distintas cosas, ¿no? Durante los distintos momentos, igual que en el no, o sea, en el no el abanico puede ser, digamos, un recipiente para tomar agua, puede ser el recipiente del llanto del personaje, y en el caso de Medea fue también el puñal que asesina a su hijo, ¿no? Que lo sintió uno. Entonces fue usado como un elemento simbólico y bueno, y en Potestad también, en Potestad el abanico, bueno, en un momento el abanico sale de escena cuando hay un cambio muy, muy radical de la situación, pero el abanico también, el abanico abre y cierra puertas, funciones, sí. Me imagino que con el espacio sucede lo mismo, ¿no? Porque el Claro. espacio para ellos está bien marcado, de cada, cómo se entra, cómo todo. Entonces, en el teatro occidental es diferente. Entonces, también me imagino que igual, aunque no estés, por ejemplo, en Potestad haciendo tú la puesta en escena, la actriz se mueve, se desenvuelve en un espacio determinado. El espacio también lo trabajas Sí, pero ya te digo, o sea, con Norman, digamos, si bien él era el que tomaba las decisiones finales, nosotras trabajamos solas con María mucho tiempo, la apuesta llevó casi 9 meses de trabajo, trabajamos solas y digamos,
yo le íbamos proponiendo a Norman distintos movimientos y distintas cosas, y el trabajo fue en conjunto. Pero en el teatro no, claro, el escenario, cada parte tiene un nombre y bueno, y después está, ¿no?, el puente, ese puente que es lo que conecta el mundo de los vivos con los muertos. Y el espectáculo empieza en el que ellos le dicen el cuarto del espejo, ¿no?, el camarín. Empieza ahí, ya empezó ahí cuando el Jite se está poniendo la máscara, que es el único que usa máscara. Está siendo, podríamos decir desde una visión occidental para que se entienda, está siendo poseído por está encarnando ese personaje, ¿no? Entonces ya el espectáculo empieza cuando el público todavía no lo ve. Y bueno, y todo el traslado, ¿no es cierto? El traslado del puente hacia el escenario principal, que ahí lo están esperando los músicos. Bueno, ahora sí ya quiero hablar mejor, más profundo de Medea. Bueno, no me pasa eso. Y además hace un análisis muy, muy bueno. Y incluso una de las publicaciones que hacíamos, en una de las publicidades que hacíamos, decía que hay una relación muy estrecha, además son varios los que trabajan, los que han acercado, han visto la relación entre el teatro no y este teatro clásico, entre la tragedia griega, ¿no? De hecho, él decía, los coros, las máscaras, la escasez de personajes, la importancia de la música, la danza, toda la alianza con la poesía pasional y lírica, con la meditación sobre el hombre, sobre su destino, de alguna manera están recordando todo el teatro griego. Las obras de Esquilo y de Sófocles, al igual que en el teatro, no son un misterio, hay un espectáculo, hay una visión estética, una visión simbólica del hombre, de esa intervención además del otro mundo con el hombre, ¿no? De estos poderes, del destino al que al final se enfrenta el hombre en su vida. Háblame bien de esta relación. Yo voy a compartir pantalla porque quiero que vean imágenes de Medea Destructora, que vean incluso el video. Le voy a quitar el audio porque es impresionante lo que hiciste en Medea. Con Medea podemos compartir el audio porque el audio sí de Medea es la música original que estuvo compuesta por Bruce Springsteen. Estoy aquí buscando Medea acá. ¿Quieres que ponga primero el tráiler? Dale, si querés. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Bueno, acá sí le voy a quitar el audio, pero sí que, o te dejo el audio para que vean esto. No sé si lo cortaste antes o... No, tienes un minuto. Yo no lo vi todo, no sé si será mi teléfono.
hacía esas columnas hermosas hechas de papel. Las hizo, estuvieron, son de Ana Audibert. Ya estoy poniendo las imágenes, nada más. Ya puedes ir hablando de Medea. ¿Cómo fue fusionar exactamente eso? Al final, creo que tiene mucho en común, mucha relación. Sí, claro, porque, bueno, como hablábamos antes, ¿no? El teatro occidental más antiguo y el teatro oriental tienen mucho, o sea, sobre todo lo que tienen en común es su vinculación o su, digamos, su objetivo que tiene que ver con lo religioso. Entonces, por eso es de carácter ritual y además, una cosa que es muy importante también, que después se conserva en general en las manifestaciones artísticas orientales en general, las hindúes también, es que no existe esta separación que se va dando, ¿no? De el teatro, la música, la danza, sino que son elementos que están al servicio del espectáculo. Es uno. El texto, el movimiento, la música, forman parte de un todo. Y esa es la concepción oriental y esa es la concepción del teatro griego, y en el caso del teatro medieval también, porque el teatro medieval, estamos hablando no del teatro pagano, sino del teatro más religioso, como decías vos, los autos, ¿no? En los autos también, los autos eran pasajes de la Biblia, entonces, y tenían un fin moral, ¿no? De enseñar algo que tuviera que ver con lo religioso. Y bueno, en el caso del teatro no, también, o del teatro oriental en general, pero el teatro no tiene un plus, que vos dijiste una palabra que es meditativo, o sea, además cala mucho más profundo, mucho más hondo en el alma humana, ¿no? Va mucho más allá que un auto sacramental que, digamos, queda un poquito atrapado en la cuestión moral religiosa cristiana, sino que como justamente el teatro no tiene como una especie de sincretismo entre el budismo y el shinto, ¿no? Que el shinto es la religión más antigua de Japón, que a mí me parece una religión fascinante, tiene que ver con adorar los elementos de la naturaleza, ¿no? Que Dios los dioses o las deidades están en cada piedra, en el agua. Entonces, por eso se pregunta cosas mucho más profundas el teatro no, en esos diálogos, en esos encuentros entre los hombres o las mujeres y sus muertos o sus demonios o sus deidades. Realmente hay encuentros emocionantes, ¿no? O sea, perturbadores por un lado y emocionantes por el otro. Sí, de lo que ahí se piensa, ¿no? De lo que ahí se medita. Voy a poner una imagen en lo que vamos, en lo que te voy haciendo esta pregunta, porque según Luis Magrao, él dice que la principal característica del actor de teatro no es que no inventa ninguna de las acciones físicas y vocales de sus personajes, dado que su actuación se produce sobre la base de unas partituras físicas y vocales que ya están codificadas además por toda una tradición. Sin embargo, en Occidente, la creatividad del actor se encuentra principalmente en la invención de las acciones físicas y vocales, además de los personajes. Básicamente el teatro occidental, en él lo codificado sería el texto y no esto. De aquí que la imposición a lo mejor
de determinadas acciones físicas y vocales al actor occidental le pueda parecer que le están limitando un poco a lo mejor su libertad creativa. Esto sin contar que un actor no, que comienzan desde niño. Estuve leyendo que casi con una familia desde niño comienzan su entrenamiento. ¿Cómo lograste extrapolar o fusionar dos escuelas de actuación disímiles y lograr esta magia en cómo fue trabajar con Marione? Entonces, ¿no era limitada en algún momento de improvisar o algo? ¿O eso lo permitieron? ¿Cómo fue el trabajo en Potestad? Mira, sí, como vos decís, el entrenamiento de teatro no, de hecho, arrancan desde muy pequeños para poder pertenecer a una escuela, ¿no? Y no, bueno, en Potestad en concreto lo que yo hice fue, porque en teatro no son 250 unidades de movimiento, y a su vez cada unidad de movimiento se maneja por un ritmo que es el Shioha-kyu. Bueno, el Shioha-kyu, viste que yo te había comentado, el Shioha-kyu gobierna todo el no, y es lo que se respira en el no. Pero en Potestad lo que hicimos fue trabajar solamente 2 o 3 unidades de movimiento, justamente porque no, digamos, no había un interés acá de una cosa exhibicionista, sino que de poder poner al servicio de esos elementos, ¿no? Que estén al servicio del espectáculo, del trabajo. Y bueno, lo que hicimos fue jugar con esas unidades de movimiento y ver cómo ¿no? Cómo se podían traspolar en las distintas situaciones. Y bueno, y también con ciertos conceptos. El Shioha-kyu pude lograr que estuviera también en el todo de la obra, en algunos movimientos de María. Sí, bueno, por eso trabajamos mucho solas, porque llevó mucho tiempo, digamos, adaptar ese cuerpo y de hecho ahora, bueno, no estamos haciendo funciones, pero yo voy a todas las funciones, porque también lo que trato de ver es que el cuerpo no se vuelva a acomodar en lo cotidiano, ¿no? Hay que estar observando esa cuestión constantemente, porque sí, lo que vos decís es, digamos, es inevitable. Es muy distinto, obviamente, un actor que tenga un entrenamiento feroz en una disciplina tan codificada que un actor que no la tenga. Entonces, por eso trabajamos de esa manera. Y en Medea lo que hicimos fue tomarnos muchas licencias de jugar, que más que traspolar fue fusionar. Y bueno, y jugamos con eso. Yo ahora estoy en un, digamos, proyecto llevamos muy tranqui, con una amiga que es una actriz de teatro no, que vive en San Pablo. Ella pertenece a la escuela Congo de teatro no, y ella es Nikkei, es hija de japoneses, y bueno, y hay como ahí un tira y afloje lindo, interesante, más de ruptura, y ella le cuesta más, o sea, es como que le gusta, coquetea, pero a la vez le tira mucho la cosa dogmática, y a mí me viene bien también lo dogmática para no desbarrancar completamente. Pero digamos que el actor no y el no es muy, muy dogmático, ¿no? Y bueno, cuesta por ahí que acepten, aunque terminan aceptando y les gusta cuando hay una actualización. Pero bueno, es como que esto es así y esto va de este color y este movimiento es así, no puede ser así. Y está muy bien que sea así, pero también está muy bien romperlo.
Sí, habíamos visto, y yo lo había mencionado al inicio, a principios del siglo XX, en Occidente el teatro realmente empieza a interesarse por, casi que, por los teatros clásicos orientales. Eh, sí, fue una apertura al teatro griego, a algo en el audio. ¿No oyen bien? Creo que Sí, hay algo en el audio. Eh, se empiezan a interesar por el teatro griego, por la comedia del arte, por determinadas formas de teatro dramático, como era ya el teatro popular, el circo, el cabaret. eh, pero los teatros orientales constituyeron casi como un estímulo de primer orden. Según Nicolás Sabarés, eh, él cree que era el más importante, más allá de incluso que el teatro griego, o que la comedia del arte. Estamos hablando de importantes teatristas como Artaud, como Brecht, como Grotowski, como Meyerhold, como Barpa, que son algunos de los que realmente ensayaron este diálogo en busca de un modelo de actor para sus investigaciones. En estos pasivos y pandémicos, a mí me encantan los años 20, pero bueno, los de nosotros son más pasivos, son como los años del siglo XX. En estos pasivos y pandémicos años del siglo XXI, específicamente en América Latina, después de esta, o en medio, hay algunos que dicen que todavía estamos en medio de de la posmodernidad, que de alguna manera también se caracteriza por esto, ¿no? Por fusionar, por recuperar diferentes estilos, diferentes artes. ¿Qué está sucediendo con esta fusión del teatro? ¿No? Por ejemplo, que tú estás haciendo y que no sé si hay más personas trabajándola. ¿Es una continuidad de esta primera escuela o es una manera nueva de acercarse al teatro? No. Bueno, si tienen, ¿sabes? También estén haciendo. mira, no te sé decir si es, yo creo que es algo nuevo, o sea, con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? De esto del actor occidental, que cuesta, que tenemos otra escuela y que nos cuesta trabajar de otra forma. Hay mucho prejuicio con trabajar desde la forma. Bueno, Meyerhold hizo eso. Meyerhold experimentó, investigó el teatro oriental, bueno, trabajó también con la danza. Y bueno, y trabajó con eso, y fue el camino inverso, ¿no? La comedia del arte también es un poco así, o sea, cada personaje tiene su código de movimiento, y se trabaja desde la forma. Yo creo que, o sea, sí hay una cosa por ahí postmodernista que en algunos casos, que capaz que es a mí, no me interesa en particular, ¿no? Que es como la cuestión como más líquida o la cuestión vacía simplemente de romper por romper y la forma por la forma. Eh, a mí por ahí me interesa un poco rescatar esto de los antiguos, ¿no? De conmover o de generar sensaciones que también de alguna manera me lleve a ciertas reflexiones o a ciertas meditaciones, el hecho teatral, ¿no? O sea, el hecho teatral sí, como esto, ¿no? Como una comunión en la cual todos seamos parte, pero sí con un fondo detrás de esa forma. Y bueno, antes de darle la palabra a los que quieren preguntar, yo sí quería preguntar ya ahora muy específico. El año pasado terminaste con una magistral actuación, estuve leyendo comentarios geniales. Todos alababan la actuación en Las Fugitivas de Héctor Levy Daniel. ¿Qué planes tiene Daniela Rizzo? Igual voy a compartir también las imágenes de Las Fugitivas porque es genial realmente. Pero quería saber, Daniela Rizzo, ¿qué se propone para este nuevo año?
Además de empezar con... Mirá, vamos a reponer Las Fugitivas, por suerte, ahora en marzo. Estamos ensayando con Cristian Forteza, que también está acá acompañándonos, una versión de Lear, del Rey Lear, en unipersonal, que es también otra aventura. Pero confusión de no, igual. Lo que pasa es que es como que, a ver, digamos, está en mi cuerpo, o sea, hay recursos que yo los uso, Yeah, que claro. están incorporados y que llegado el momento, si los necesito, los voy a usar, pero bueno, ahora en este caso hay un director que es el que va a determinar qué es lo que queda y qué es lo que no. Pero sí, está en mi cuerpo el trabajo del no y la condensación, la condensación de las sensaciones, la condensación de las emociones también. Y bueno, y estamos también con esta investigación que estamos haciendo con Ángela Nagay, que es la actriz que te comentaba, que está en Campiñas, en San Pablo, que ella ya, digamos, allá en Brasil, en San Pablo y en Brasilia, hay mucha movida del no, hay una colectividad bastante grande japonesa. Y bueno, estamos ahí trabajando con un material, viendo qué sale de ese trabajo. Bueno, te voy a dejar que hablen. Gracias, gracias, gracias. Ha sido genial. Incluso aquí, ahora estaba hablando contigo y estaba pensando en algún momento, a lo mejor podríamos hacer funciones acá, un unipersonal, algo que pudiéramos transmitir. Sería espectacular. Maylin está diciendo, estar en el lugar viendo, escuchando y viviendo la obra debe ser intenso. Ya quiero estar en una. Sí, todos. Yo estaba viéndote y quería, se me estaba ocurriendo eso. En algún momento podríamos a lo mejor hacer alguna transmisión acá de alguno, aunque sea un corto, un pedacito, algo así, porque es fascinante verlo y quiero además compartirlo con todo el mundo. Quiero que todos lo vean. Entonces, nada, si quieren hacer preguntas, creo que Maylin había levantado la mano o algo así. No sé si alguien tiene preguntas para Daniela. A mí me queda un montón, pero bueno, no quiero. No, yo en realidad había aplaudido porque era un poco siguiendo lo que iba diciendo, ¿no? Ella, porque como no tenía la cámara, es una forma como de estar participando. Pero no, me gustó mucho porque también desde el arte, ¿no? Que yo estudio un profesorado de artes visuales, también me gusta mucho esto de trabajar las emociones y lo que más me gusta es que tiene como mucho interés en eso, ¿no? En ese trabajo espiritual que es como que están verdad poseídos los actores. Más allá de todo el escenario, porque el teatro occidental tiene eso, tiene como mucha parafernalia en el escenario, los telones, las cosas, los vestuarios, los maquillajes. En cambio, esta forma de representar es otra cosa. Es algo salido de dentro, en serio, ¿no? No, me encantó, ya quiero estar en una obra y no sé, espero que no me dé por pararme y empezar a hacer cosas también, porque creo que se te empodera un poco toda la mística, ¿no? Y está buenísimo. Claro, y de hecho buscan deshumanizar lo más posible a los personajes, sobre todo al Jité, y por eso los vestuarios son tan gigantes y tan pomposos, para que no se vea ninguna parte, que no quede nada de lo humano, y la máscara es un poquito más chiquita que la cabeza del actor. Sí, es eso, ¿no? Va a lo esencial, como vos decís, a lo espiritual, básicamente.
Sí, sí, me encantó. Y también sigo muchas cosas de la cultura japonesa. Bueno, me interesa muchísimo con mi hijo, que apenas tiene 6 años, estamos medio fanáticos de Miyazaki. Nos encantan las historias, ¿viste? De Miyazaki son impresionantes. Es que las ves una y otra vez y encontrás cosas y más cosas y personajes y cosas que son de otra cultura que te estallan la cabeza porque decís, wow, ¿viste? Es increíble, me encanta todo y ya estoy loca por participar ahí de las obras. El teatro, ¿no? Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, igual el conversatorio está siendo grabado y después, bueno, yo lo subo al canal de YouTube de Canas y lo compartimos en las redes y eso para que el que quiera, bueno, ya entrar en detalle y saber ya oír de nuevo en específico algo. Gracias, Daniela. Ha sido genial empezar el día contigo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Hola Dani, Hola, ¿cómo andás? César. Bien, ¿y vos? Bien, ¿van a reponer la obra con Norma? No lo sabemos todavía. No depende de nosotros, pero lo sabemos. Bueno, yo estaba con poca información de este tipo de teatro, ¿no? Había escuchado a Norma mucho hablar, pero nunca he investigado y bueno, es un bueno enriquecedor lo que nos contaste. Me gustó mucho. Yo más preguntas no tengo porque tengo tengo que eh, absorberlo y entenderlo un poco más y leer un poco más. Pero diste mucha data de otra versión de medida que no pude ver, pero no importa que nada, que me enseñe a pensar y a nutrirme. Te agradezco mucho por toda la información. Bueno, me alegro. Ojalá que les pique el bichito y se pongan a ver cosas y investigar, porque es lindo. Sí, yo quería decir algo. Bueno, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha? Sí. Sí. No, me quedé pensando, digo, esto, lo difícil, lo difícil que es transmitir la estética del teatro no, porque uno con el teatro naturalista o realista enseguida te lo explican y lo entendés perfectamente. En cambio, uno puede explicarlo, y vos lo explicaste bárbaramente. Ahora, cuando uno, claro, pero falta esa parte de ver el teatro, ¿no? Yo he visto en japonés y realmente, claro, es impresionante todo lo que te llega, un poco lo que decías vos al principio, en el sentido que no, uno tiene que terminar de cerrar esa emoción en el mundo interior de cada uno. El teatro naturalista o realista te llevan por la emoción que quieren ellos, en cambio, cada uno a través de su propio mundo va a conectar o qué cosas conecta, ¿no? Qué cosas no conecta, se las pierde de último, ¿no? Entonces, lo que bien se entendió perfectamente todo lo que explicaste y tu experiencia. Está bueno también ver para poder cotejar eso que pasa en el escenario, que le pasa al espectador, ¿no? Sobre todo. Es un poco me quedé pensando en y eso, qué difícil es transmitir este estilo, ¿no? Esta estética de teatro. Es un poco. Seguramente cada uno, ¿no? Yo lo transmito quizá desde el corte que doy, ¿no? Desde la parte que a mí más me llega. Entonces, bueno, pero es multívoco, digamos. Otro por ahí lo puede transmitir más desde la cuestión canónica o de la cuestión dogmática. Ahí porque es la parte que más me interesa, ¿no? Es esta cuestión mágica del sueño que es la que genera el teatro no. Claro. No, genial. Estuvo realmente muy interesante. Muchas gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos, gracias a ustedes.
Yo había silenciado. Gracias, Daniela. Gracias a Cristian por presentarme a Daniela. Es genial. Y gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, que vengan más. Que vengan más y que podamos compartir. Y muchos éxitos este año, Daniela. Espero que tengas mucho trabajo. Eso es muy bueno y que bueno, todo lo mejor para